Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast y tengo un invitado muy especial, no solo porque hace cosas como por ejemplo meterse en donde nadie más se atreva a meterse, sino que es una voz que sinceramente bajo mi opinión personal debe escucharse, porque su canal también va de videojuegos pero va por un camino más distinto. Yo diría, bueno, mejor será que lo diga él mismo. Bueno, ¿cómo estás, Daimon? Está bien que te diga así. Mi nombre es Filosofía Gaming. Soy conocido por haber hecho videos alrededor del 2020, inicios de 2021 y 2022, con un canal que se tuvo que frenar por cuestiones adversas en relación a mis opiniones que lamentablemente no eran de buen gusto para un gran sector de la comunidad de videojuegos, como también un gran sector de los medios de comunicación de videojuegos, pero resultó de básicamente investigar por todos lados, por cualquier canal posible objetivo, tanto en habla inglesa como en habla española, la razón de por qué los videojuegos están cambiando como producto de entretenimiento. Entonces, mi idea era mostrar evidencias que desde el aspecto financiero, estratégico, de administración e incluso artístico se estaban proponiendo ideas para impulsar propagandas ideológicas dentro de los videojuegos que sean más fáciles de colar en los jóvenes que los medios tradicionales de comunicación, que los libros que hoy en día ya no se usan y que en algún momento les encantaría llegar al anime y el manga, pero que todavía por suerte están muy lejos de lograrlo. Hombre, perfecto. No soy experto en manga, pero ahí tú puedes corregirme. Yo estaba viendo un anime, no sé cómo se llama, creo que Zom 100, o sea, un anime que trata de un chaval de zombies, ¿no? Sí, Y no soy experto en eso, yo soy experto en artes lúdicas, pero por lo que vi bajo los prismas que manejo, vi que Japón, la verdad, no necesita problemas, voy a decirlo, del occidente, ¿no? Pues Japón tiene sus propios problemas, porque por lo que vi en el primer capítulo, vi que básicamente, y por lo que vi en el resto de animes cuando era más joven y ahora que tengo más pensamiento crítico, puedo decirlo, lo que vi es que tienen un problema de una especie de colectivismo, lo cual el anime lo que hace es canalizar, al igual que cualquier obra artística, los deseos de la gente. Es decir, que básicamente el anime habla y le dice al público japonés, en este caso a donde nos referimos, que es un individuo, que es un ser que siente, piensa y razona, que no tiene que estar, digamos, subordinada si no quiere. O sea, básicamente dice el anime, cualquier anime, no eres un trozo de carne con ojos. ¿Mi interpretación está en lo correcto o voy por mal camino? no, no vas por mal camino. De hecho, el anime que nombrás es notorio porque es producido por un nuevo estudio de animación que se llama Book Films. Yo he seguido paso tras paso lo que es Som 100, este anime de zombies que tiene obviamente muchísima connotación cultural japonesa, tiene mucho folclore japonés dentro de lo que puede ser una obra, ¿no? De estas ideas cataclísmicas de los zombies, de que la sociedad empieza a mostrar sus pequeñas rupturas, pero para que te des una idea, fue dirigida por un tal Kazuki Kawegoe, si lo digo bien, y escrita por Hiroshi Seko, que ese sí es conocido, que es el que estuvo trabajando en Vinland Saga en el estudio de animación, en la serie de anime. Pero aparte, los animadores de esa serie no son ni más ni menos que los ex animadores de la serie original de Berserker, ¿sí? Esa serie de los 90 famosa que hoy en día es parte de la cultura. Ahora, yo creo que Japón es un país colectivista, yo creo que Japón, la única manera de entenderlo por cómo es como sociedad es tenés que irte a periodos muy antiguos, tenés que irte a periodos del periodo Edo, tenés que razonar su idea de lo que es el Shinto y el budismo, parte obviamente la cultura que tomaron de China, entender sus raíces de por qué miraban con mal ojo al occidente, tanto en el periodo Sakoku, muy famoso donde Japón se cierra al mundo, como también obviamente contraproducente para aquellos que eran occidentales, ya que hubo cacerías sacando a los holandeses, hubo cacería de portugueses por el pensamiento cristiano. Entonces Japón es un país muy particular donde la balanza es positiva si la miramos hoy en día, pero no dejan de haber ciertos elementos japoneses que obviamente al occidental les hace ruido, ¿no? O sea, esa facilidad con la que ellos se sienten desolados, esa falta de empatía hacia los demás, esa idea de vuelta que decimos donde Japón funciona como un grupo que empuja una piedra hacia arriba
y si te caes de la masa de gente que está empujando la pelota, te ven como lo que se denomina un outsider, alguien de afuera. Por eso es muy famoso, no sé si has escuchado, que cuando un japonés se cae cerca de un tranvía o cerca de la calle, nadie te va a levantar porque creen que uno va a levantarse por uno mismo y va a seguir esa idea que, bueno, que está muy lamentablemente, o para bien o para mal, está arraigada con el mundo japonés. Ahora, para no irme de tema, el problema que yo tengo con el occidente en relación a Japón es que por gente que conozco que ha vivido allá, por amigos que han trabajado en la embajada japonesa, es que lo que nosotros vemos, los artistas japoneses, lo que consumimos, el manga, el anime, es producto también de aquellos individuos que no se sienten contentos con el colectivismo japonés, que no se sienten contentos con la idea del salaryman, que no se sienten contentos con esa idea estructural de años y vejez, entre que más grande estás en una empresa, más importante sos, no necesariamente por tus habilidades. Entonces, Occidente comete el error de perseguir a los que son básicamente alineados, los que son descartados en la sociedad japonesa, que a la misma vez facturan los medios de producción que hacen los mangas y los medios de producción que hacen los animes, que eso no quiere decir que no los quieran. Pero la realidad es que el mangaka promedio no es un héroe japonés. No es común que tenga una estatua, no es común que en una charla sentados en un café van a hablar como profesar al japonés mangaka. Entonces, es como que nosotros persigamos hoy en día a las minorías de alguna manera. Es una analogía tal vez muy poco transversal, pero yo lo veo así. Fíjate por qué, y con esto te doy la palabra, ¿por qué crees que Japón, que tiene un sistema, por ejemplo, de educación donde no te permiten pintarte el pelo, por qué crees que son tan llamativos los personajes de anime, especialmente en los últimos 10 años? ¿Por qué tienen esos colores de pelos? ¿Por qué tienen esa ropa identitaria? ¿Por qué son muy vistosos? Porque ellos juegan mucho con esa cuestión de que se sienten atrapados en una sociedad con los límites muy marcados. Y lo que hace el manga y el anime, que el anime se trata de animación, para el japonés anime es cualquier animación, es romper un poco esa estructura, romper un poco ese formalismo que hoy en día el occidente, con una vista, ya te diría, puritana, pero desde el lado de la izquierda, que antes era de la derecha, pretende atacar, pretende más que eliminar, pretende criticar sin vivir y entender lo que le pasa cada día a un japonés. Y yo, como una persona no japonesa, también tengo que entender que hay cosas que no voy a comprender. Entiendo, perfecto. Lo que dijiste me parece bastante interesante sobre la pintura de pelo y todo eso de en la animación Ujú, japonesa, ¿no? Pero yo voy a hablar, si me permites el atrevimiento, cambiar el chip en el sentido de hablar de mi profesión, que era el periodismo de videojuegos en su día, ¿no? Y yo sostenía, bajo la teoría, es una teoría racionalizada, que a la hora de la verdad el arte nos sirve para canalizar cosas. O sea, básicamente todo lo malo de Occidente no viene precisamente del activismo, simplemente hay que dar una marcha muy, muy atrás. Todo esto viene ujú, desde el siglo, si me permites, a lo mejor me equivoco, desde el siglo XVIII con el puritanismo británico. por supuesto. Y claro, y para mí, o sea, con todo respeto, sin puritanismo británico no hay idealismo alemán. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, no por nada Lutero cometió el error de decir que se podía llegar de Dios a través de la razón. Y eso parece, aunque suene raro, es tirar piedras a mi tejado porque yo soy protestante, ¿no? Pero hay que poner las cartas sobre la mesa en ese sentido. ¿Y eso qué tiene que ver con el arte lúdico? Pues bueno, el problema es que a la hora de la verdad el arte lúdico está cargado de mensajes, ¿no? Y eso a la hora de verdad es importante. Por ejemplo, algo que no me gusta de mi profesión es que hay gente que dice tienes que sentir el videojuego, pero yo lo que veo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de GTA V, si me permites. Sí, por supuesto. Ok, veo en Ujú, el personaje de Trevor Phillips un claro ejemplo del posmodernismo, que básicamente cuando a mí me dicen como crítico que tengo que sentir el juego, yo no puedo evitar querer reírme porque yo manejo un sistema racionalizado, ¿no? Un poco basado en el sistema buenista, en el no buenista de bueno, sino de Gustavo Bueno, ¿no? mm, Y claro, yo lo que veo con la figura de Trevor es que es un claro ejemplo del posmodernismo ¿en qué sentido? En el sentido de que no sabemos lo que Trevor está pensando, sino lo que está sintiendo. Y eso a nivel canónico, al menos que el jugador escoja cualquier final, salvo el canónico, que el canónico es que Trevor es traicionado por Michael y Franklin, lo cual es evidente porque una persona que solo se deja llevar por sus emociones solo puede acabar en tragedia. mm.
No lo veo como un mal mensaje ahí, con una pequeña disidencia, es que no veo como un mal mensaje que Rockstar tal vez haya de manera deliberada explicar eso, ¿no? De aquel ser humano que sigue sus sentimientos, que vive el hoy, que vive el ahora, que no hace una visión hacia el futuro y que simplemente disfruta el momento, ya sea a través de, obviamente, los delitos que él comete o incluso los disfrutes dentro de la ciudad ya de por sí quebrada de GTA, ¿no? Porque siempre GTA es una ciudad caótica, ¿no? Es Sí, como que lo que yo veo en los personajes GTA es que fíjate que cada estereotipo está de manera puntillosa como exponenciado al 100. El hombre de familia se exponencia al 2000 en el sentido de que es capaz de asesinar y maltratar e incluso extorsionar o torturar a alguien, que el hombre que está acostumbrado a robar, a la misma vez también es muy compañero y tiene códigos de conducta, que esos códigos de conducta no se pueden quebrar. Entonces es como que hay un cierto aspecto lógico para mí en el GTA, pero entiendo a dónde vas con la visión de Trevor. Yo creo hoy en día de que incluso ese estilo de videojuego va a quedar en desuso. ¿A qué me refiero? El estilo de un GTA donde la idea principal, original, era enfadar a los conservadores, eso está bien conocido por el estudio de Rockstar cuando hace sus primeros GTA, a punto tal de que se notan que hay ciertas figuras políticas en el videojuego de manera indirecta critica. Hoy veo de que va a estar va a estar enjaulado, va a estar más complicado, especialmente con Take-Two, con la empresa que maneja la matriz de Rockstar. De hecho, hace muy poco tiempo, vos que hablabas del tema, lamentablemente, de estar coactado a veces por los medios de comunicación o por un jefe que te diga A, B o C, los escritores y la gente más importante del GTA ya se ha ido. Uno puede imaginarse por qué ya no están. Entonces yo creo que el GTA va a evolucionar, no sé si de la manera correcta, pero no van a poder mostrar estos estereotipos tan expresivos que veo en el día de hoy, sin meterse, lamentablemente, con cuestiones de que hoy ya las van a considerar sensibles y no las vamos a ver en un videojuego. Yo no creo que vayamos a ver extrema sensualidad en el videojuego, no creo que vayamos a ver connotaciones racistas, pero no lo digo en el buen sentido, porque antes se hacían esas críticas en el juego para dar un mensaje antirracista. Hoy creo que van a usar lo que se llama el racismo positivo o lo que se llama la acción afirmativa o affirmative action, y vamos a ver una subversión de los roles de lo que significa hoy un GTA. Pero no me quiero ir del tema porque entiendo dónde vas. Yo creo, sin estar en disidencia con lo que vos decís sobre que al fin y al cabo el ser humano opera de manera lógica, yo creo que a veces el arte, especialmente cuando se explaya en un videojuego, existen ciertos mecanismos que pueden hacer un triggering, como se dice en el habla inglesa, de ciertas emociones. Un ejemplo sería esa emoción que vemos al ver el primer Coloso en Shadows of the Colossus de PlayStation 2. Esa sensación de sentirse diminuto ante un gigante, junto con la música que suena, la banda sonora que a propósito te la llevan al volumen 200. Hay momentos que yo creo que en algunos videojuegos pueden jugar con sensaciones emocionales. Ya desde un punto de vista de escritura y cómo los personajes reaccionan, podemos debatir ideas. No sé qué pensás. Bueno, sí, yo la verdad es que yo evito, aparte de los colegas de profesión, voy a poner esto entre comillas, ¿no? Aunque las comillas no se vean, ¿no? Yo siempre intento no pegar mis expectativas con una obra lúdica, sinceramente, Mm, porque a la hora de verdad, cuando analizo una obra lúdica, a mí me da igual qué es lo que ha hecho el autor, si va en contra de mis creencias, o sea, exacto. yo lo que hago es hacer mi trabajo, punto pelota. Si digamos en BioShock, por ejemplo, estamos preparando un análisis de BioShock para 2024, que va a estar, bueno, más o menos al caer. Y claro, después de estudiar un poco de manera racionalizada el objetivismo, o sea, me hizo a mí la pregunta, ¿por qué la gente no habla de Panteón Marino y del lado social del objetivismo? ¿Por qué no lo Mm. tocan? ¿Por qué jamás lo tocan? Ah, porque no les Porque interesa. no, porque es más, creo que ven esa visión utópica que se plasma en el Bioshock como una idea más fácil de propagar, ¿no? Una idea más fácil de que la gente la entienda, por lo menos en su aspecto general. Igual estoy de acuerdo, de hecho, Amy Hennig, la escritora de los grandes juegos como el Soul River, juegos como el Uncharted, ella de hecho era una persona que hace poco tiempo
no se sabía que en sus redes sociales y en su vida real, por ejemplo, es una persona que está muy en contra de lo que hoy en día vos y yo ya nos llamamos conservadurismo, pero ellos llaman conservadurismo. Ella es una fervor apoyadora del Partido Socialdemócrata y a mí nunca me importó porque lo que ella piense políticamente afuera de un videojuego o si lo va a insertar en un videojuego, mientras tenga una coherencia, un hilo narrativo, una sensación de una obra única, independiente y en el sentido práctico entretenida, yo no creo que haya ningún problema. De hecho, se abrazan esas ideas. Lo que pasa es cuando el sistema se colapsa y vemos que ya los creadores no pueden resistirse, ya sea por obligaciones del director del videojuego o por las empresas que los respaldan, se ve que no pueden dejar de someter estas ideas más que nos pegan el día a día. Yo diría lo que hoy se llama el posmodernismo desde un sentido, te diría, interseccional, que significa que varios puntos de los problemas críticos que la sociedad hoy en día se engloba, raza, etnia, género, edad, etcétera. Fíjate que todo videojuego hoy en día tiene que tener esas connotaciones, especialmente en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué pasa cuando todo videojuego, aunque lo saquemos de un lugar futurista, lo saquemos de un lugar medieval o lo saquemos del presente, todos estos tropos que ya han sido gastados hasta el hartazgo son muy fáciles de identificar, especialmente con la razón, como decís vos. Vos, a tal punto, yo te hago la pregunta, si has jugado juegos de los últimos años, si no has logrado predecir incluso qué puede suceder en el argumento, cosa que a mí sí me pasa. Sí. Hay muchos juegos que yo puedo ver a dónde va el hilo narrativo por el simple hecho de lo que ya los desarrolladores están exponiendo, que antes no me pasaba. Bueno, de manera directa voy a decir que sí. O sea, sí, Mm. yo intuyo por dónde puede ir la obra lúdica Ujú, o qué es lo que me van a meter a un ujú. nivel ideológico y político, ¿no? Pero como dije antes, mi trabajo no es juzgar al autor por lo que pone, sino la obra per se, ¿no? Claro, y hablando de manera subjetiva, yo soy cristiano, evidentemente, soy de la rama protestante, lo cual a la hora de verdad me ha acarreado no problemas personales, pero sí debo decir que vaya a tirar piedras a mi tejado. La verdad es que el protestantismo ha hecho mucho daño, creando incluso los ismos, ¿no? Cuando digo ismos me refiero a toda la clase de ismos que tú te puedas imaginar, evidentemente, Ujú. porque al final Lutero incluyó el luteranismo y al final Hegel era luterano, lo cual nos lleva a Marx. O sea, todas las raíces de los Bueno, problemas lo he visto de la rama protestante, más bien. por supuesto, y terminamos con la dialéctica de Hegel, que también termina con crear el proceso hoy en día de Foucault, de justamente subvertir las ideas hasta un relativismo ya que digamos que no se puede controlar. Pero ¿por qué digo esto? Es que más allá de las críticas o quejas que puedes tener del protestantismo o cualquier religión, fíjate que hoy las empresas están abrazando un ismo, están abrazando una especie de religión de Estado, las empresas de videojuegos como producto de entretenimiento, hablo, Ujú. donde lamentablemente, y esto es bastante duro para aquellos que quieran simplemente jugar un videojuego por lo que es, cuando uno comprende la relación entre el financiamiento de dicha empresa que hace el videojuego, la gente que trabaja en ellos, las ideas que están detrás, uno no puede frenar a darse cuenta de que lo que está sucediendo es que en vez de darnos cualquier videojuego con cualquier narrativa, simplemente nos están dando un panfleto religioso. Ese panfleto tiene ciertas, a mi modo de ver, ciertos dogmas, como si fueran ciertas enmiendas, si se quiere, que hay que seguir, que no se pueden tocar, ¿sí? Por ende, por ejemplo, fíjate la disminución de personajes heterosexuales blancos en los videojuegos como personajes principales. Ahora tendemos a que tiene que haber un dualismo, siempre tiene que haber un personaje masculino y un personaje femenino. Ya no hablamos de personajes masculinos y femeninos, hablamos de tipos de cuerpos. Después hablamos ya no de tipos de cuerpos, sino de distintos géneros, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque estas enmiendas que se están imponiendo están limitando la capacidad creativa de los autores, al punto tal de que algunos han ya salido a decir que es verdad. Claro ejemplo que puedo dar es cómo atacaron al Final Fantasy XVI, que al no jugarlo todavía no puedo dar mi opinión, más allá de que yo tenga mis problemas con Square Enix, donde no sé si recordás que mientras todos los RPGs estaban saliendo al mercado sin problemas, el Final Fantasy, por tratarse de una época medieval y que tenía sentido para el director que los personajes sean de una etnia en particular, los medios de comunicación
lo bombardearon. Mm. Fueron a atacar a donde no deberían atacar, porque como vos decís, cada cultura y cada persona con sus propias ideas son los que crean estos tipos de entretenimientos. Ahora, uno después puede separar eso en juegos que tengan que ver más con mecánicas. Uno puede separar un juego en el que simplemente el entretenimiento es la conexión que tiene el jugador con los objetos que los rodean. Pero cuando hablamos de narrativas, se empieza a lamentablemente llenarse este entretenimiento o industria de pequeñas cloacas, como lo que le ha pasado al Saints Row Reboot, donde no tengo que ser un psicólogo ni tengo que ser un experto en sociología para comprender qué le pasó a ese juego. Ese juego quiso revertir los roles que ya tenía para generar algo New Age, algo generación Z, y terminó haciendo que una empresa, una compañía de desarrollo de videojuegos vaya a la quiebra. Se reestructura con lo que es la empresa matriz Embracer, no importa. Pero por eso digo de que yo creo que en los 90, y voy a replicar al tema del protestantismo, yo creo que en los 90 los medios occidentales hicieron muy bien de demostrar su discrepancia con este status quo que igual se estaba cayendo, que es esta idea de la religiosidad, de no dividir la iglesia y el Estado, si se quiere, especialmente en Estados Unidos, de los choques de distintos grupos que en ese momento peleaban por su diversidad de opinión, que lo sienten hoy como si fuera una no utopía, sino una distopía de los primeros derechos que adjudicaban, porque ahora los han agarrado las nuevas generaciones que no saben lo que fue que sean reprimidos en esa época. Pero la industria, cuando el mundo hablaba de que Pokémon era demoníaco, que los personajes del Final Fantasy Uf. llevaban a la brujería, lograron expresar muchas cosas. La sensualidad como un dogma de arte, que yo lo voy a defender toda la vida, Mm. sin necesidad de irnos obviamente a la exaltación de la carne, si se quiere, porque yo hago una gran separación en lo que es juegos adultos por sí mismos, que son juegos de interactividad que a mí no me importan, y juegos que juegan en lo que es más 18, más 17, pero que la sensualidad está dada por algo. Funciona ya sea como ingeniería dentro de la historia o funciona como una forma de conectar al jugador con el mundo que lo rodea. O Pero es incluso claro, funciona para una jugadora, y aquí recalco una jugadora, como fantasía de poder, aunque en medio claro, del entretenimiento haya dicho lo contrario, es una fantasía de poder, porque básicamente le estás quitando una fantasía de que puede ser de poder para una mujer incluso. Y de hecho, yo creo que esa fantasía de poder femenina podemos disfrutarlo los hombres también plenamente, porque aunque diga lo contrario, no hay nada que más nos guste que ver dos cosas: una mujer atractiva y que sea inteligente. por supuesto, de hecho, esos 90 que yo hablo, fíjate el nivel de lo que falsamente hoy se dice empoderamiento, porque acuérdate que la palabra empoderar significa que el paso previo es que alguien no tenía poder. Empoderar es aquella persona que está atada de pies y manos, encadenada, y de repente se empodera, ¿no? A diferencia de este empoderamiento actual mediocre, las mujeres tenían un rol principal para ir. El personaje no necesitaba de los demás sin necesidad de que sea un personaje atractivo tanto para jugadores como jugadoras, que en esa época eran pocas, pero aún así se sentían representadas. Lara Croft, su sketch original, ¿no? Resident Evil, con Jill como personaje, como tantos otros. Silent Hill, en particular Silent Hill 3, en la época ya nos adelantamos a la PlayStation 2. Juegos, ni hablar Final Fantasy, Chrono Trigger, podemos estar mucho tiempo. Y fíjate que ese nivel de libertad artística, donde teníamos los famosos casos de Bill Clinton diciendo, me acuerdo patente, porque hoy en día los chicos se olvidan, Bill Clinton enojado con ciertos videojuegos, tanto desde un punto violento como un punto de vista de sensualidad. ¿Sí? Se abrió la ventana hasta el periodo de los 2005, 2008, 2009, y en el 2010 yo lo que veo, a mi modo de ver, es que se empiezan a cambiar los estudios, se empiezan a cambiar a los trabajadores, mucha de la gente que ya estaba en la industria pasa al mundo indie y se empiezan a deconstruir ciertos personajes femeninos y ciertos personajes masculinos también. Hasta el punto, como digo, ya el absurdo de querer cambiar roles o personajes originales sin ningún tipo de sentido o destruirlos, como el caso de Joel en el Last of Us 2, donde uno claramente sabe que el director quería destruir ese personaje, ¿no? Quería eliminarlo del cuajo de la historia y lo hizo de la manera que él estaba
feliz de hacerlo si uno ve las entrevistas previas donde se siente incómodo de hablar con el personaje, al punto tal que después habla de una toxicidad masculina, etcétera, no importa. Te dejo seguir, no sé a dónde Bueno, íbamos. yo iba por el camino del erotismo, ¿no? O sea, que todo medio de arte no solo tiene que explorar de manera crítica los problemas de una sociedad, ¿no? Sino que a la hora de la verdad la gente ha pactado con la ignorancia completamente y en el mundo del arte más todavía, porque a la hora de la verdad las obras que critican una cosa, las obras lúdicas, en eso me refiero, los veo muy acríticas. Una obra crítica me parece muy perezosa, ¿no? Y yo quería decir que si quitamos el factor erótico o de erotismo en un videojuego, para mí eso es algo monstruoso, eso para mí es garrafal, o sea, por hablar educadamente, porque a la hora de verdad yo no puedo concebir una obra de arte si no puedo admirar algo que realmente ya por intuición moral sabes que es bello, ¿no? Que Sí, es una belleza femenina. Y si creemos que los videojuegos son arte, no puede ser menos a la hora de verdad, y también debo agregar que es arte comunicativo, que tiene que exuberar no solo criticar hechos o eventos o lo que decida el autor, sino que también tiene que exuberar erotismo, porque no se puede concebir arte si no hay erotismo. quiero agregar algo de lo que decís que es muy interesante. De hecho, un compatriota tuyo se expresaba muy bien en Los Lienzos, el maestro Goya, donde él justamente hacía eso a través dentro de varias obras que tiene, ¿no? Pero recuerdo estudiar la vida de él como autor y ante una cierta sociedad que cada vez se cerraba más, Goya veía la expresión del erotismo como ese descapsularse, ¿no? Como esa liberación del cuerpo humano que trasciende y que va más allá de lo que el bien se puede entender, más allá de que David Hume, por ejemplo, habla de que justamente la belleza es objetiva y se puede encuadrar dentro de los sentidos, pero yo creo que lo que necesitamos en una industria sana es la verdadera diversificación de contenido, donde podamos tener sensualidad masculina o femenina en la expresión que desea el artista, como que si esa misma sensualidad esté desplegada en su personalidad. No necesariamente tiene que ser incluso algo físico o estético. Fíjese cómo hoy en día han cambiado los personajes también, que los personajes femeninos ya no tienen emociones, pero no las emociones para que hablamos de que capturen al jugador, sino que no se quiebran, no lloran, no padecen problemas en la historia, ya sea por la muerte de un personaje o lo que fuere, parecido como que están protegidas de toda liberación humana. Entonces deja de parecer un personaje en el que me pueda asimilar, más allá de que ahora tengamos algunas disidencias, en el sentido de que lo veo como un robot perfecto. Un robot que lucha y gana ante todo enemigo, un robot que no siente, que no se desespera, que no está triste, que no está enojado. Entonces yo creo que pueden convivir, por ejemplo, perfectamente personajes, íconos de la industria de los videojuegos femeninos con un tinte más, si se quiere, conservador, como por ejemplo Silent Hill 3, como por ejemplo la obra Walking the Dead de los primeros años, ya no me acuerdo, 2000 y pico, De, esa parte. de Telltale Sí, Game, ¿no? el Delta Game, exacto. Temporada uno podríamos hacer un par de temporadas más. Ahí tenés dos casos perfectos, o si querés agrego uno más que se me van viniendo a la mente porque se me suman. Samus Aran. Samus Aran como el Metroid clásico, donde solamente se la veía con ese acorazado, ¿no? Ese traje. Y a la vez, expresiones como Nier Automata, expresiones como Lara Croft, repito, en un juego como Underworld o un juego como Legends. Feminidad exacerbada como los Dead or Alive, que tienen su público y tienen su forma, no tienen por qué estar censurados. Juegos que rompen la cuarta pared y que de hecho hoy en día ya casi no se pueden tocar, que son los estilos más bien japoneses que tienden a verse como las visual novels, que también están muy criticadas. Lollipop Chainsaw, que es justamente una expresión de la feminidad de un punto de vista que hoy ya no se ve. Lollipop Chainsaw es una representación de la chica americana de los 2000, ¿sí? Que hoy pega muchísimo igual. Pero si vos me sacás eso y lo que me vas a mostrar es un personaje totalmente, iba a decir flat en inglés, totalmente lineal, sin ninguna sorpresa, sin ningún cambio de personalidad, sin una evolución, ya sea por una trama o ya sea por una cuestión de jugabilidad,
yo empiezo a lamentablemente a ver el videojuego con otros ojos. Y lo mismo con los personajes masculinos. Te voy a dar un ejemplo, Castlevania, por ejemplo. Todos los personajes masculinos de Castlevania son bellos desde un punto de vista artístico. Hay una gran mezcla de cierta estética griega, ateniense, con un poco de estética asiática, con un poco de la época victoriana, ¿no? Que nos hace acordar a aquellas épocas de la Revolución Industrial de Inglaterra. Ah, sí, sí, sí. Eso para mí es arte. Cuando se dan esas combinaciones que crean algo nuevo que yo ya no vi. En el momento de que yo, pero esto es totalmente personal, empiezo a ver que un producto se asemeja a otro al punto tal de que los veo como si fueran dos manzanas iguales que tienen el mismo gusto, el mismo tacto y el mismo tamaño, es donde se pierde la gracia para mí. Sí, te entiendo. O Imagínate, sea, sí, sí, imagínate lo que hablabas de la belleza, imagínate hablaba de Grecia justo, imagínate eliminar toda la arquitectura griega, porque la arquitectura también es una expresión de la belleza, ¿no? Justamente los edificios posmodernos lo que hacen es una antiestética, ¿no? Esos edificios que tienen ventanas, que son rectangulares, que te hacen acordar un poco al periodo estalinista, ¿no? Esa frialdad que emanan. Se empieza a apagar ese fuego que para mí los videojuegos los hacían únicos desde un aspecto lúdico. entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O incluso me atrevería a decir que en mi profesión, yo reconozco, y esto ya a título personal, no tengo por qué decir el nombre ¿Mm? de la revista, pero bueno, el caso es que yo siempre fui, digamos, el bicho raro de mis compañeros, ¿no? En ese aspecto, en esos apartados. ¿Por qué? Porque yo hablaba desde el videojuego, desde sistemas altamente normativos. Y cuando hablo de normativos, hablo que tú me dices que, por ejemplo, una manzana que se parece a otra manzana. Eso me recordó a mi idea de las mecánicas viejas con narrativas viejas. Es decir, Ok. que el arte puede llegar a quedarse en réplica y es la mayor pereza artística que te puedes Mm, encontrar, ¿no? mm. Cuando pueda te paso el canal, que tengo un vídeo hablando sobre mecánicas y narrativas y se titula El autor y las obras lúdicas. Espero que lo encuentres interesante cuando tengas tiempo, ¿no? Tengo una pregunta ahí, porque dijiste algo muy interesante y voy a mirar el contenido que me explicaste en estos días. Me parece, la verdad, algo que hay que resaltar, que hoy en día no se habla, ¿no? De esta evolución o involución de las mecánicas. Entonces mi pregunta es la siguiente para vos, porque a veces me la hago yo, esto ya es a título muy personal, yo a veces estoy en una disonancia, si se quiere, en la que siento de que me pueden estar pasando dos cosas. Una es que si mi nostalgia en los mejores momentos de la industria de los videojuegos desde un punto de objetivo, ejemplo, mecánicas del Ocarina of Time cuando se abre el mundo abierto y cuando se despliegan ciertos tipos de formatos de jugabilidad que no se habían visto en el mercado, o cuando se desarrollan la cámara de tercera persona, tercera perspectiva que se utiliza en el Resident Evil 4 y va evolucionando, yo a veces siento de que o tal vez creo que la nostalgia me está nublando de que no puedo ver una evolución claramente objetiva de las mecánicas de videojuegos en varios géneros, en otros sí las veo, en algunos géneros sí creo que hay ciertas evoluciones como el género rock, pero a lo que tiene que ver con, por lo general, juegos de estética de una historia principal, lineal, lo que llamamos historia de pasillos, jugabilidad de pasillos, perdón, la famosa jugabilidad de pasillos que hoy casi no se escucha. Puedo extenderme a mundos semiabiertos, y mundos abiertos, dependiendo del contexto, yo me siento de que estoy comiendo esa manzana roja que tanto te estaba hablando. Ahora, mi pregunta es para vos si vos sentís que tal vez esto puede ser una cuestión nostálgica nuestra de haber visto el periodo de las luces de los videojuegos, o si en realidad lo que nos está pasando, jugadores como vos y yo, es que claramente el mercado ha llegado a una limitación desde un punto de vista de herramientas de jugabilidad, de interacción de videojugador y pantalla. Hombre, limitada imaginación, evidentemente. Cuando digo limitada Mm, de imaginación me refiero porque se limitan a la verdad a hacer un buen trabajo, ¿no? Yo lo que mm, propongo en el ensayo que hice del autor es hablar del escenario y del territorio que es la programación. Y la programación es un escenario poderosísimo para crear mundos siempre dentro, claro, dentro de las posibilidades de la programación. Ya sea para crear mundos metaficcionales o mundos históricos donde emana también las ficciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, y debo reconocer que tengo que pulir esta teoría bastante mejor, es que dentro de las posibilidades del escenario y territorio, te lo explicaré de la siguiente manera.
¿Tú conoces a Linterna Verde o has oído hablar de Linterna Verde, no? Sí, por supuesto, y Y la película que, que no ha salido muy bien. sí, sí, o sea, básicamente me quedé con una frase de Linterna Verde de la película de Ryan Reynolds y dijo que el límite del anillo solo lo pone tu imaginación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la programación es una herramienta poderosísima para crear mundos metaficcionales y crear arquitecturas que no se podrían construir en nuestra realidad, pero está limitada dependiendo de la imaginación del autor o de la persona que esté orquestando dicha tarea o dicho mundo. Por ejemplo, los mundos abiertos, para que nos entendamos, yo creo que los mundos abiertos hablan de una libertad absoluta, pero lo que nadie dice que en esa libertad absoluta tiene que ser un entorno salvaje, un entorno hostil. Por ejemplo, la libertad del león termina hasta donde puede llegar su fuerza, evidentemente, ¿no? Y eso se Mm, puede extrapolar con, por ejemplo, un Red Dead Redemption 2, para poner un ejemplo muy actual, que básicamente la banda de Dutch intenta vivir en libertad, porque son gente que está intentando no vivir en un mundo civilizado, que están transgrediendo una norma y prefieren un entorno salvaje porque ellos quieren hacer su propia ley. Y eso también, sin ir más lejos, claro, sí. los forajidos de la ley, sí. Sí, y también si eso se puede extrapolar también al Batman Arkham, que es un entorno hostil, o sea, un entorno hostil porque Gotham, si tenemos cuenta, es un entorno muy hostil. Los Batman Arkham, incluso sin ir más lejos, un ejemplo que se ve muy claro son los Far Cry. O sea, no hay pacto de polis en un juego como Far Cry, porque al final lo que quieren es darte una libertad excesiva para que ejerzas tu fantasía de poder, y eso se ve un poco más claro y más exagerado, incluso me atrevería a decir en el Primal, ¿no? Bueno, esa es una de las razones en las que yo personalmente también estoy un poco alejado de la industria occidental, porque se ve que esto ya desde un punto de vista subjetivo, yo creo que cuando al jugador se le da demasiada libertad, el jugador no sabe qué hacer con aquella libertad, con la misma libertad que le han concedido. ¿A qué me refiero? A veces vemos que los jugadores parece que quieren mantenerse en un mundo coherente donde existan ciudades, donde existan personajes NPCs, donde también exista ese mundo salvaje que hablas muy bien. Se ve mucho en los RPGs, ¿no? La ciudad es el centro de la civilización, el centro de la paz. Por lo general, esos RPGs en las ciudades no hay conflictos. Afuera del conflicto está la tierra allanada, la tierra donde yacen las bestias, si se quiere. Yo veo que esas metodologías de juego están quedando en desuso. Yo soy alguien más bien que me gusta que me lleven por un camino donde claramente el director quiere que experimente, ya sea un juego de pasillos como Silent Hill 2, ya sea un juego como el Rule of Rose que utiliza psicología al reverso, si se quiere decir, para demostrar traumas y grandes delitos que han sucedido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Llámese, si se quiere, algo un poco más mundo abierto como Nier Automata, donde te da la suficiente libertad para moverte por el territorio, pero a la misma vez te da una encrucijada a la hora de entender si sos libre o no, desde un punto de vista de conciencia, de un punto de vista hasta dónde llega el mundo, ya que está destruido por las máquinas y por estos famosos aliens, que a la vez Yoko Taro, que utiliza un diseño de escritura, no sé si sabías, que se llama reverse writing, que es escritura al revés. Él lo que hace es crea los juegos con el final y empieza a hacer la historia para el principio. Su juego, su metodología de juego es primero creo el final y después voy al prólogo. Lo mismo hace con mecánicas, por ejemplo, utiliza primero una banda sonora, con la banda sonora después despliega qué posible jugabilidad se le puede insertar. Y ese es por ejemplo, un caso que rompe los estereotipos hoy en día del semi-mundo abierto porque te agrega elementos de juegos 2D, te agrega elementos musicales, te agrega situaciones complejas metafísicas, pero cuando nos metemos en juegos como Starfield, juegos como Red Dead Redemption, que igual a mí hay una gran parte que me encanta. Saquemos Red Dead Redemption por un minuto porque sé que hay una cuestión personal ahí y para mí dentro de todo es un mundo que está por lo menos muy bien diseñado. Si me voy a los Far Cry 6, si me voy, por ejemplo, a grandes copias de los Dark Souls que hoy en día no funcionan, sacando el Elden Ring, que es un gran videojuego, vamos más allá a los Mass Effects, al Mass Effect Andrómeda, por ejemplo. Son títulos que creo que los mismos creadores no saben qué hacer con su propia libertad que se convierte en un libertinaje, en side quests que son iguales, en jugabilidades que es upgradear armas y upgradear skills, en personajes que no están del todo desarrollados. Entonces, yo siento que como el hombre es limitado
y los recursos son limitados, especialmente para los videojuegos, yo siento que hay mucha más libertad creativa para ofrecer en un juego con menos libertad territorial y más formalidad a la hora de crear mecánicas y crear personajes que sean únicos. A mí lo que me gusta de un videojuego es que yo pueda contarle a mis amigos o a mis hijos en el futuro que cuando mis abuelos leían Moby Dick o leían 1984 o leían Shakespeare, yo podía conectarme con videojuegos que claramente profesaban arte en la máxima expresión a través de un control, ya sea switchando el control de PlayStation 1 en Metal Gear Solid 1, ya sea entendiendo la filosofía del control gubernamental en el Metal Gear Solid 2, ya sea entendiendo los conflictos interpersonales en el Persona 4. Entonces, yo creo que la industria ha caído en un pozo que es muy difícil de salir y que los jugadores también se han amamantado, ¿sí? Por eso Starfield tiene 6 millones de personas jugando. Y por eso cuando sale un indie de pasillos, muy pocas personas lo compran. Por eso hemos visto la muerte del Dead Space y el renacimiento de los remakes. Porque no hay creadores que tengan la suficiente capacidad para estar a la altura de lo que precedió. Dead Space 1, Dead Space 2, saquemos Dead Space 3. No sé qué pensás. Yo creo que la verdad es que los juegos pasilleros son mejores. Yo creo que son mejores. Porque el sandbox solo te ofrece, a la hora de la verdad, un mundo abierto lleno de posibilidades, pero ese mundo lamentablemente tiene que estar en eterno conflicto. Tiene que estar en eterno conflicto. Porque si no, por ejemplo, yo tengo un placer culposo que es The Division 2, ¿no? Y llega un punto en el que me digo, vale, tengo tantas cosas que hacer, pero al final yo sé que me voy a aburrir. Y hay días en los que me aburre jugar The Division 2. Eso tengo que dejarlo claro también, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque lo malo de un sandbox que yo veo es que no puedes hacer un mundo si no es hostil. Tienes que hacer un mundo hostil por narices, porque todo lo que tendríamos sería un Dear Esther, ¿no? O sea, un mundo abierto donde puedes, o es pasillero, eso ya lo desconozco, no he jugado Dear Esther, pero No, está bien. no sé si se entiende bien por dónde van los tiros o por dónde voy. Claro, yo haría una analogía a cielo abierto, si se quiere, en tener un libro, ¿no? Tener un libro de ciencia ficción, supongamos Narnia, supongamos El Señor de los Anillos, donde la última página sea el autor adjudicando de que la historia es una historia sin fin. Entonces es un libro que todo el tiempo se le añaden hojas. Y lo que sucede con un libro que no tiene una cierta limitación es que cuando lleguemos a la hoja 14.000, no solamente vamos a empezar a darnos cuenta de los problemas intrínsecos del mundo que nos está planteando el autor, sino que vamos a obligatoriamente, por estar acostumbrados ya en la ficción que ha creado el ingeniero de esta historia, vamos a verle los parches. Eso es lo que sucede cuando uno juega 120 horas de un mismo videojuego. Empieza a ver dónde están las debilidades de los desarrolladores, dónde están los problemas narrativos, dónde están los problemas lógicos de jugabilidad, dónde están los problemas incluso de ambientación y sonido. Por eso yo creo que hay historias que tienen que terminar y hemos caído en una casi antología, se quiere decir, en esta idea de que un juego no debe terminar para satisfacer al jugador. Cuando una historia finaliza y continúa el conflicto, donde los personajes en los JRPG sucede mucho ahora, o juegos mundo abiertos, te deja al jugador seguir explorando, lo que explorás son vivencias ya pasadas que te habían generado una chispa que ya se apagó. Por eso cuando uno termina Ico, el galardonado juego de PlayStation 2, o cuando uno termina Soma, un juego sobre el existencialismo humano, sobre la dualidad del ser humano, donde va al más allá de si yo soy lo que soy, si yo vivo en el ahora y en el presente, quitando la gran inteligencia de los creadores en explayar las mecánicas de la conexión entre los robots, los seres humanos y los androides. Ese juego plasma una duda existencial, pero tiene un fin, tiene una conclusión, que dicho de paso, si no lo has jugado, para mí es uno de los... Ese juego, por ejemplo, está en mi repertorio de una obra de arte. O sea, yo al Soma lo veo como un claro ejemplo, una obra de arte de ciencia ficción y terror, cosmológico, si se quiere. Y de también, bueno, yace en el mundo submarino, pero cosmológico para los que lo hayan jugado lo van a entender al final. Esos juegos
como el Soma, ya no los encuentro. Y lo que me sucede, que yo quiero saber si vos lo entendés, que claramente un problema que he tenido en mi canal, que es este hartazgo, este enojo, es que siento que se me están agotando las opciones de liberarme en un mundo que no sea que es la realidad, con sus problemáticas, sus enfermedades, sus limitaciones económicas, familiares, de trabajo, físicas, psicológicas. Cada vez es más difícil sentirme que estoy en un mundo en el que puedo sentirme parte de él. Cada vez siento que esa metanarrativa me cuesta más inyectarme en ella, conectarme en ella. Y no sé si es porque los desarrolladores han perdido su capacidad de crear, lo cual en realidad sí lo sé, pero es para tirarte como una pregunta, o si ha sucedido lo que ha sucedido en el mundo de la industria de la crítica de los videojuegos, que es que tu superior te dice que le pongas un 10 a un videojuego porque tiene deudas o tiene patrocinio de una empresa, o financiación ESG o financiación globalista o financiación de lo que uno quiera llamar. Sí, sí, o sea, yo voto más por lo segundo, ¿no? Porque a la hora de verdad, ¿por qué vas a crear algo si al final... Yo lo llamo la zanganería, ¿no? El zángano, ¿no? La Mm, zanganería artística. ¿Por qué? Porque al final dices, por ejemplo, es como decir, yo soy una persona de renombre, hago este juego y total, no me tengo por qué esforzarme si al final me van a dar un 10. Y si no me lo dan, pues voy a hablar con quien tenga que hablar y no le dejo más productos míos. Lo cual a mí me parece claro. un error garrafal. Y para ir más o menos finalizando, yo creo que la industria, aunque diga lo contrario, va mal. Por eso intento ser freelance en esta cosa y no dar rendir cuentas a nadie. Lo cual, esto me lleva a la siguiente cuestión, a la siguiente propuesta que voy a dar a continuación. A ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, no era propuesta, era paradigma. Sí, perdón, Ok. me equivoqué Yo propongo este paradigma. Por ejemplo, yo si fuera el autor, yo me exigiría más a mí mismo. Yo me exigiría más a mí mismo. Y también hay que decir que las obras no son nuestras. Eso por una parte, ¿no? Porque una vez puse un ejemplo del autor de One Piece, que no sé cómo se llama, eso he de reconocerlo, Oda. pero Oda. Yo siempre puse el ejemplo de Oda diciéndole a mis compañeros o a mis amigos que la obra de One Piece no es nuestra, porque en realidad es de Oda. Y a la hora de la verdad, al menos que le paguen o que a un día se le va la pinza, por así decirlo, puede hacer que Luffy baile breakdance, por poner un ejemplo entendible, ¿no? Porque la obra no es del autor, la obra nos lo comparte él porque quiere crear una buena historia, ¿no? Y aparte, la obra es un conglomerado de experiencias vividas, de situaciones que nunca vamos a poder comprender desde un punto de vista identitario, porque no hemos vivido su juventud, su niñez, su adolescencia, sus amigos del trabajo, sus felicidades, sus logros, sus maldiciones. Eso es importante. Un autor es un conjunto de experiencias que se explayan en un producto, si se quiere hablar de un punto comercial o de cualquier artilugio suena mal, pero cualquier medio o mecanismo en el cual este mismo autor quiere que los demás lo puedan ver, porque si no es simplemente una idea que queda dentro del pensamiento de un creador. Por eso algunos se explayan en videojuegos, otros se explayan en pinturas, otros se explayan en escrituras, otros se explayan en dibujos, mangas, cómics, etcétera, y otros se explayan directamente en animación. Yo estoy 100% de acuerdo de que no somos nadie para decirle al autor cómo hacer sus obras, pero cuando aparecen nuevos autores que quieren moldear y destruir obras anteriores que no le pertenecen, porque ya la obra no es del autor, se le ha quedado un conglomerado de accionistas que lo único que le importa es cotizar en la bolsa de Wall Street. ¿Se entiende a lo que me refiero? Silent Hill, sin el Team Silent, ahora está en las manos de ciertos corporatistas japoneses que van a inyectar a cualquier otro autor, y si tienen que pisar la obra y la tienen que deconstruir o renovar para audiencias modernas, se va a hacer. Y ahí es donde duele, y ahí es donde va la crítica personal. ¿Se entiende? Eso es lo que por ahora el manga tiene de protección, que es el sello, ¿no? Yo leo un manga y ese manga es de aquella persona. Si el manga de One Piece lo empieza a escribir Joaquín, con algunas excepciones, porque el manga de Berserk ahora lo está siguiendo otro autor después de la trágica muerte de Kentaro Miura, para seguir el legado, pero eso es por una razón de que el dueño de la obra quería que terminara, entonces se le dieron los sketches, todo lo que son los desarrollos de personajes, etcétera. Pero cuando vos tenés un mundo interactivo en las redes, que desde el occidente, porque lo que más me preocupa es Oriente, y no solamente Japón, me preocupa Corea también,
Y en algún lado me preocupa China, lamentablemente, con la falange que tiene del comunismo puro y duro que está ahí. Es que se quieren entrometer en las obras de personas que no conocen y empiezan a pedir que hagan cambios a las siluetas femeninas, no a las siluetas masculinas, porque eso vende con la nueva ideología. Empiezan a pedir que hagan cambios de vestimenta, que se censuren ciertos nombres porque son sensibles a la época o son sensibles a periodos históricos que no se quieren nombrar o porque se quiere hacer revisionismo histórico y después esas obras vienen a Occidente, ya te diría, destruidas porque vienen censurados algunos paneles. O sea, cuando vos censurás un panel, yo siento que es como que le estás tapando la boca al autor, le estás poniendo una cinta scotch. Te puede no gustar y puedes consumir otro producto, siempre en el ámbito, obviamente, de la ficción, que es lo que nos importa. Yo creo que vamos para un lugar donde está muy difícil ser autor, tener tu obra y no cambiarla, y a la misma vez tenemos un gran conglomerado de empresas que no quieren la independencia de los autores, creadores de contenido que prefieren aquellos pequeños dólares que le dan en Patreon que ser objetivos. No tengo que nombrarlos, vos ya sabés, desde el ámbito angloparlante y hispanohablante. Oh, Gente que sí. sabés que podías contar, pero ya no puedes contar porque están atrapados en la burbuja económica de YouTube o de Twitch o lo que fuera, y uno, si es lo suficientemente perspicaz, sabe cuándo están diciendo la verdad y cuándo no. Lo que pasa es que hoy en día hay gente que solamente quiere escuchar lo que le dicen. Hay un caso muy gracioso y con eso termino. Una vez me dijeron, Filo, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Estoy 100% de acuerdo, pero ¿sabes qué? No me podés criticar el Halo. Y yo lo que digo es, tenemos que cambiar esa mentalidad porque yo logré, me costó, pero yo logré pasar esa frontera. Logré poder criticar los productos que me hacían feliz de joven. Logré poder criticar productos en los que tengo tatuados. Logré decir que no a franquicias que he sentido que me han dado la espalda como lector, como consumidor, como videojugador. Entonces, si no aprendemos a ver el entretenimiento como algo que sí es único, pero que también se ofrece como un servicio, ya que los juegos no son productos que se lanzan a un anfiteatro de manera gratuita para un evento cultural o se encuentran en un museo regional de cada país, sacando los debidos casos de los juegos antiguos. Lo que hablo es, los videojuegos no son patrimonio de la humanidad, y el anime tampoco. Patrimonio de la humanidad serán cuando vivamos en un mundo libre de capitalismo, pero yo no quiero eso todavía porque siento de que lo que se viene es peor. Ergo, para contrarrestar un poco, a la vez siento que los consumidores deberían respetarse un poco más, que es lo que no hacen. Deberían no comprar un producto que va en contra de todo lo que ellos creyeron y deberían tratar de limitar su adicción a los videojuegos, que yo sé que es real y que mucha gente no la quiere ver y que yo en los últimos años estuve dispuesto a salir de esa burbuja para entenderlo, que es lo que nos hace comprar cosas que nos terminan lastimando, que mucha gente se cree, se miente a sí misma que está jugando un juego que lo hace feliz y es como vos decís, termina en un vacío espacial con 400 sidequests que no terminan y a las 150 horas se aburren o les agarra sobredosis de The Division, sobredosis de Counter-Strike, sobredosis de lo que fuera. Y por eso necesitaríamos volver a tener diversidad de pensamiento y diversidad de juegos. El anime es para otro tema, pero lo resumo con eso. Por eso yo fui tan activista en estos años. Me han lastimado mucho, he tenido que salir de las redes porque han buscado a mi familia, me han querido doxear, me han cortado internet para no poder hacer videos, me han llamado criminal sin serlo. Yo estudiando Derecho, no hay nada más deshumanizador que lo que me han hecho a mí. Y todo por videojuegos y anime. ¿Cuál es la moraleja de mi historia, de lo que me ha pasado? Es que yo creo que los videojuegos hoy y en los próximos 30 años van a ser un motor de cambio cultural. Las personas van a cambiar en cómo ven al Estado, en cómo ven a las empresas, en cómo ven a su vecino, en cómo se ven a sí mismos, a través de una herramienta que era tan preciosa, como vos dijiste, para hacerle, si querés, pelea a ciertas ideas que eran un tanto puritanas. Yo, como creyente de la iglesia, aviso, creo que son ideas sanas si se va a un punto en común, a un punto medio. Hoy en día lo que va a suceder es que están adoctrinando al pueblo. Esto lo digo con pura convicción. Yo creo que los videojuegos hoy en día están adoctrinando a la gente. Y lo vamos a ver
De acá a 30 años, no lo vamos a ver ahora, y vamos a ver si gente como vos y yo teníamos razón. Con Sí, eso, o sea, sí, yo te doy toda la razón ahí. Incluso me atrevería a decir que lo que hace, digamos, aquí ya hablando un poco de política, aunque esto no me debería competir, pero la verdad es que a la democracia postmoderna le conviene tener ignorantes. ujú, Pero aunque nosotros seamos mayoría, nosotros tenemos un aliado muy fuerte, que es la razón. Y la razón ha demostrado a la hora de verdad que la realidad no tolera con quien no es compatible con ella. Y eso lo decía Jesús G. Maestre, ¿no? Y ujú, también voy a recalcar una cosa, y ahí ya termino, que al final, cuando digo que, por ejemplo, hay una frase de BioShock que dice ni dioses ni reyes, solo el nombre, a la verdad a mí me suena ambigua, sí. Pero si al final haces lecturas, como yo estoy haciendo para el análisis del ujú. BioShock, del objetivismo y también del mormonismo, que en el Infinite, y también del Destino Manifiesto Americano, o sea, la verdad es que para ser un buen crítico no tienes que sentir el videojuego, tienes que llegar aprendido, o sea, tienes que leer. Y Porque como vos decís, perdón que agrego algo importante, que es al fin y al cabo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué lo digo? Te voy a dar un ejemplo práctico para que vean para que veamos lo dormida que está la gente. De los 90 a los 2000 hubo gente que estaba advirtiendo que tengamos cuidado con la digitalización. Los juegos, por derecho propiamente dicho, un título como un juego de Super Nintendo, al fin y al cabo es una licencia. Pero lo que te protegía de tener esa licencia es que vos tenías el formato físico para protegerte del retractor, para protegerte del Estado que te quiera censurar en el mundo digital, si se quiere. Ese juego te tiene que romper la puerta de tu casa y llevártelo. Cuando pasamos a la digitalización empiezan a haber problemáticas donde yo y muchos otros que nunca fueron escuchados hablamos del peligro de los juegos en la nube, de los juegos de servicios. ¿Y qué sucede cuando vos perdés un título físico como un libro y sos menester, si se quiere, sujeto a la decisión de una empresa? Se convierten en pases. Ya la gente no tiene videojuegos, tiene un servicio como Netflix. ¿Qué sucede con ese servicio? Cuando venga este Dios que se confunde con el César, llamado Xbox, por ejemplo, llamado PlayStation, llamado Steam, y decida de que porque vos sos una persona inmoral dentro de esta sociedad o porque has dicho un comentario un tanto ofensivo para la comunidad, hoy en día te pueden banear por 12 meses. Xbox hoy puede quitarte tu licencia por 12 meses. Xbox hoy puede controlar si el juego que vas a jugar ya tiene un revisionismo histórico con un parche, ya que no te va a dejar jugar el juego que ha salido de versión original. Hemos visto muchas autocensuras. Hoy en día Call of Duty tiene inteligencia artificial para detectar comportamientos ofensivos hacia otros jugadores y banearte también. Fíjense que esta cuestión de la comodidad y de tener todo que nos brindan las empresas, lo único que hacemos es convertirnos en esclavos modernos. sí, sí, Pero yo teniendo el juego físico, teníamos una cierta libertad y se nos rieron, porque yo recuerdo que me dijeron, pero Joaquín, yo tengo un montón de títulos gratis en el pase de Xbox o en el pase de PlayStation. Sí, pero en el momento en el que vos cada vez seas un consumidor con menos autoridad y poder, vas a estar lamentablemente más sujeto de lo que las empresas digan. Y que ya estemos en el 2023 y que una empresa te pueda quitar una licencia por 12 meses o que te pueda bañar porque dijiste una mala palabra con un algoritmo de inteligencia artificial, es que estamos perdiendo derechos en el mundo de los videojuegos ahora. Y si no despertamos, en 15 o 20 años va a ser demasiado tarde. totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, sacando a colación, yo quería decir que que el arte lúdico, ¿no? Y totalmente de acuerdo, créeme, estoy totalmente de acuerdo. Incluso inventé una cosa. Uh -huh. Al final mis compañeros de profesión me tomaron por loco, por alguien Uh -huh. inadaptado, ¿no? Y yo dije, no con esas palabras, pero similares, lo que iba a pasar. Yo soy anti realidad virtual, por ejemplo, aunque suene extraño, ¿no? No suena extraño. Te entiendo muy bien porque justamente lo que a mí me sucede es esa sensación, la pasión que un jugador de videojuegos, al haber experimentado el elixir, por así decir, de obras que, 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 que se mantienen en la historia, es muy difícil. Es muy difícil una vez que experimentamos ese nivel de calidad, de autenticidad, de liberación, de cuerpo y alma, creo yo. Es imposible no volverse pasional sobre estas cosas. Es muy difícil no enojarse. Yo por eso, en realidad, soy un chico muy tranquilo, muy normal, una persona que puedes tomar un café de lo que sea, si sos hombre, si sos mujer,
Si te identificás con lo que quieras mientras haya respeto, el problema es cuando veo que siento la bota, ¿sí? La bota vamos a ser sinceros, comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, que se ha convertido hoy en cierta corporatocracia, que la tengo en la yugular y que cada vez que uno dice algo, es el mismo pueblo, son los mismos usuarios que te crucifican por simplemente decir, hay censura, respeten a los creadores. Por favor, chicos, no se nutran de esta idea censuradora porque nos va a volver en algún momento. Lo que hoy vos sentís que es una victoria, mañana será la perdición. Y a veces estoy en esa encrucijada si simplemente darse por vencido y buscarme y empezar a leer más libros, buscarme otro hobby. Realmente lo digo. Porque a veces uno siente que se hace daño. Pero para dar un mensaje bueno, si los chicos en el futuro de alguna manera llegan a ver este podcast, que yo sé que vos sos una persona íntegra y que va a dejar en la continuidad todas estas historias, ojalá veamos nuevas generaciones que puedan nutrirse de nuestras experiencias y decir, ah, no, por este camino no había que ir, vamos por el otro. Perfecto, totalmente de acuerdo. Iba a finalizar diciendo que para apreciar realmente una obra lúdica, uno tiene que leer, uno tiene que llegar a la obra lúdica leído, o sea, uno tiene que leer para entender mejor, porque si no se tiene comprensión a lo que uno percibe de la obra, pues no podrá razonar adecuadamente, mientras que la lectura, juntándolo con el medio lúdico, si vamos a las fuentes que ha leído los autores, evidentemente, vemos muchos más matices. ¿Por qué? Y aunque suene raro, ahí es donde algunos se han reído de mí cuando dije que para jugar un buen videojuego y entenderlo en su plenitud hay que llegar leído. Estoy de acuerdo, pero no solamente por eso, hay que llegar leído para uno entender la propia vara que puede calificar a cualquier producto, ya sea una obra literaria, ya sea una película. Si nosotros nacemos hoy de un repollo y vemos una película que para los estándares modernos es un 7, un 8, y no sabemos el pasado, no conocemos las películas de Kurosawa, no conocemos las películas como El Padrino, Taxi Driver, no entendemos de dónde provino el cine, no entendemos la revolución de Quentin Tarantino, no entendemos cómo se fue modificando, por ejemplo, para tirar algo que a mí me parece muy interesante, las obras de Kubrick, ¿no? Un ensayo a la problemática de la guerra y la sociedad. Uno no puede entender el cine de hoy y verlo con una perspectiva objetiva si no ha experimentado. Y lo mismo con los videojuegos. Uno no puede llegar a una obra, por ejemplo, de guerra de guerrillas modernas sin haber experimentado Metal Gear Solid 1. Lo tenés que tener o Metal Gear original o MSX. Tiene que estar en tu repertorio para entender que si no, después lo que va a suceder es que cada vez los juegos van a ser de menor calidad, de menor profundidad, mucho más superficiales y nos vamos a convertir en simple ganado que consume productos para no estar aburridos. Vale, gracias por estar aquí, un placer haberte tenido aquí. Sé lo que me arriesgo trayéndote aquí, pero como decía, hay un himno boliviano que dice, morir antes que esclavos vivir, y prefiero morir a nivel social que vivir como un esclavo. Son muy lindas palabras, nunca voy a entender por qué fui una persona tan tachada de antiprogresismo, de activista, cuando yo lo único que quiero es que cada autor pueda profesar su obra y liberarse en la máxima plenitud, libre de despojarse de tabúes, siempre y cuando respete el resto de las obras y siempre y cuando sean de ficción. Nunca voy a entender por qué ese odio, más allá de algunas equivocaciones al estar claramente coaccionado por muchas amenazas y muchas cosas, pero uno quiere, como gran fanático de los videojuegos y el entretenimiento per se, quiere ver grandes autores y yo quiero que la gente experimente eso, yo quiero que suceda y todavía hay autores que están dando la batalla, no lo voy a negar, pero bueno, será lo que será. Cada uno, yo también voy a seguir tratando de ser único, o sea, mi pensamiento no me lo cambia nadie. Así que te mando un abrazo y un saludo a tu comunidad. Fue muy ameno la charla y estoy muy feliz. No, te lo agradezco yo a ti, porque no todos los días puedo hablar con alguien y que hable mi idioma de manera intelectual, quiero decir, ¿no? Un placer, esto ha sido todo, hasta luego.